Yo iba a decir, yo tengo el automático puesto casi todo el rato, el 95% del tiempo, y sigo pagando 20 euros al mes. Hay muchas maneras de expresar la información. Yo, por ejemplo, puedo venir aquí y puedo tirarme un minuto hablando y no decir nada en absoluto. ¿Pero estamos hablando de mi información o de la información que me devuelve la IA también? Si una persona es muy buena con los números y otra persona es muy buena narrando historias con los números, ¿por qué vas a pedirle al narrador que haga operaciones numéricas? Estamos en julio de 2026 y yo sigo con el plan de Cursor de 20 euros. Y yo cuando se lo digo a la gente no me cree. Y no es porque no use IA. Vamos a hablar del tema de los tokens. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se gastan tantos tokens? ¿Y por qué nosotros gastamos tan poquicos? Me parece un buen tema. ¿Sí? Sí, Vale. adelante. Gasto de tokens. Primero, ¿qué es un token? ¿De qué estamos hablando y a qué estamos jugando? Y luego saber por qué se gastan más, por qué se gastan menos y si depende realmente del uso que se hace de la IA o del volumen de trabajo que se hace. Vale, una pregunta cada vez. Una pregunta. Vamos a resolver. Vale. Un token, ¿qué es lo que es? ¿Un token qué es lo que es? Un token es la unidad de medida mínima que manejan los modelos de IA normalmente, ¿vale? Luego hay medidas todavía más mínimas, pero las que nos interesan son los tokens. Y un token es un trozo de texto que puede ser una palabra, una parte de una palabra, o puede ser incluso un símbolo de puntuación, un salto de línea, etc. Es todo lo que da significado a algo que está dentro de un texto. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Pero es el texto o es...? Yo es que lo había entendido en mi mente como medida de comunicación de la IA. Bueno, O sea, información que se le manda a la IA. vale, a ver, esto ¿O no? igual es más fácil entenderlo de esta manera. Tú imagínate, esto es muy antaño, una cinta de cassette, ¿vale? Y tiene una cinta que va pasando. Y la cinta de cassette es magnética y tiene una información que está grabada en secuencia. Pues un token sería lo mismo que la unidad más pequeña de información que puede ver en esa cinta. Y según va pasando la cinta de cassette, entre comillas, por el modelo de IA, va leyendo esos tokens, ¿vale? Pero claro, hay palabras que son más largas, otras que son más cortas. En castellano, por ejemplo, tienes palabras compuestas que pueden ser muy largas. Hay idiomas como el alemán que en una palabra te O sea, meten que realmente media sí que frase. depende del volumen de información que le transmitimos. Efectivamente, O sea, de hecho, cuanto más trabajas con la IA, sí, más tokens consumes. Esto exactamente. es cierto. Exactamente. Ok. Sí. Y de hecho, le has dicho una cosa muy interesante, porque yo he dicho texto, pero tú has dicho información. Entonces, sí que creo que es mucho más útil, aquí estoy intentando simplificarlo al máximo, ¿vale? Pero es mucho más útil verlo como una unidad de información que una unidad de texto, ¿de acuerdo? Es un significado único al que luego le vas añadiendo más información por el camino. Y como digo, ese token puede ser una palabra, puede ser un trozo de palabra, o puede ser incluso eso, signos de puntuación, saltos de líneas, Vale. etcétera. Con lo cual, si se trabaja con mucho volumen de información, con IA vas a consumir más tokens. Aquí no hay tu tía. Efectivamente. Vale. No es tu tía. Pero sí es cierto que hay gente que está consumiendo mucho volumen de tokens y está pagando panoja con IA De la guapa. a saco Sí. para obtener resultados más o menos los mismos que hace 6 meses y está gastando más. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, si están obteniendo los mismos resultados que hace 6 meses, efectivamente hay un problemita. Efectivamente, al menos desde mi punto de vista. No estoy siendo troll, no estoy siendo troll. Exactamente, igual no es de IA el problema. Pero sí que es cierto que como la unidad mínima es información, hay muchas maneras de expresar la información. Yo, por ejemplo, puedo venir aquí y puedo tirarme un minuto hablando y no decir nada en absoluto. Hay gente muy profesional, no voy a decir nombres, que gasta mucho tiempo en expresar muy poquito. Pues aquí sucede lo mismo. La IA al final se come todo lo que tú le pasas y si tú te enrollas y no dices nada con mucho texto, no transmites un significado o un mensaje concreto, estás desperdiciando esa información. Duda. ¿Pero estamos hablando de mi información o de la información que me devuelve la IA también? Las dos cosas. O sea, cuando me suelta el chorrazo la IA, Sí. que no hay quien se... O sea, que me Efectivamente. trata aquello como si fuese un comunicado de 25 páginas, me está cobrando a mí porque se enrolla la IA. Entrada y salida. Y más cosas. Vale. Todo lo que tengas por debajo de esa interacción con el modelo de lenguaje, por lo general, ¿vale? Regla general, hay excepciones, regla general también consume, porque está aportando información para que el modelo tome decisiones. Vale, entonces la solución es intentar pasar la mínima información posible o hay otras, porque claro, si le pasas poquita información, le das poco contexto y entonces el resultado es peor. ¿Cómo encontramos el equilibrio aquí? Hay dos cosas que se pueden hacer. Por un lado, tú misma lo has dicho, entrada y salida. Lo que hay que hacer es conseguir que puedas transmitir el mínimo de información posible para obtener lo que tú quieres y que eso que tú quieres sea lo más pequeño, lo más mínimo posible también. ¿De acuerdo? Entonces aquí requiere un andamiaje, una construcción por detrás que esté pensada y que tenga como objetivo minificar esos dos lados.
Entonces, ¿a qué me refiero con todo este rollo? Te iba a ¿Ves? decir, He dicho muchas cosas. Ejemplos concretos, porque esto que acabas de decir ¿Ves? Aquí he no nos consumido dice muchos tokens. He absolutamente consumido nada. muchos tokens para decir esto, sí, efectivamente. Básicamente, si lo que queremos es meterle poca información, tenemos que ser concisos, no como he sido yo ahora. ¿Vale? Lo he hecho aposta. Sí, claro que sí. Claro que sí. Hay que hacerlo lo más pequeño posible. ¿Cómo conseguimos esto? Pues eso, siendo muy meticulosos con cómo transmitimos la información. Un ejemplo clásico, o un error clásico, lo podríamos decir. Em, Cuando antaño, el año pasado, hace millones de años, cuando hablamos de Sí. IA, cogías el típico ¿El año prompt. pasado usaba ChatGPT? Madre mía, ChatGPT. Luego cuento un chascarrillo sobre Vale. esto de ChatGPT. Em, Cogías el típico prompt que alguien te ponía en un ejemplo de LinkedIn o de X, Sí. hacías copiar Además eran pegar como y muy lo pescabas, largos. y eran Como, larguísimos, sí. imagina que eres un consultor experto Claro, en no sí, sé. claro. Sí. Imagina que eres pues no es imagina que eres un consultor experto en. No. Eres un consultor experto en X, no imagina. Ya te has ahorrado una palabra. Esa palabra seguramente sean 2-3 tokens, ¿vale? No lo sé, no me gusta analizarlo a ese nivel, ¿vale? 2-3 tokens es decir, imagina. ¿Vale? O sea, no hace falta. Entonces, antaño, cuando hacíamos esto y copiábamos y pegábamos, no nos preocupábamos por ello. ¿Por qué? Porque ChatGPT, cuando lo utilizábamos a través del chat, no nos limitaba el consumo de tokens inicialmente. Íbamos a machete y nos pasamos todo el día ya hablando y no había ningún problema. ¿Por qué antes sí y ahora no? Porque antiguamente, el año pasado, hace un año o 2 años, con ChatGPT tú puedes adjuntar archivos, pero lo normal es que no tuvieras un contexto enorme por detrás de archivos, de información que tuviera que tener en cuenta el modelo. Entonces, la información que tenía que procesar el modelo era más pequeña. Entonces, OpenAI se lo podía permitir. ¿Vale? Ahora mismo es un poquito más complicado todo esto. Todas las plataformas, herramientas de IA, plataformas de IA, no sé ni cómo llamarlas, funcionan con tokens. Es que ahora no lo sé, porque nosotros como sí que funcionamos con tokens, ChatGPT sigue funcionando con tokens, con volumen de datos. Pues ahí me has pillado. Hace Bueno, tiempo que no tenemos uso que ChatGPT. ¿Qué es eso de ChatGPT? tenemos que mirar. Vale, vale. Comprimir la información. Ujú. Tips para comprimir la información. ¿Cómo pensamos en contextos y en comprimir la información a la hora de trabajar? Vale, Porque a nosotros nos interesa tener contextos grandes para que el modelo en este caso sepa sobre el cliente, sepa sobre la agencia, sepa sobre mí, sepa sobre muchas otras cosas. Ujú. Entonces guardamos mucha información. Sí, a ver, yo creo que aquí hay que tener en cuenta, hay que diferenciar dos cosas. La información que se transmite al modelo puntualmente, que puede ser una pregunta, hola, ¿qué hace? Necesito saber no sé qué. Ya está. Eso no hace falta comprimirlo, es una pregunta puntual. Donde sí que empieza a ser importante es cuando es información que usas de forma continua. Por ejemplo, yo uso mucho un fichero que es mi prompt personal, el que le dice al modelo quién soy, a qué me dedico, qué hago, cómo prefiero las cosas, qué tono prefiero y detalles sobre cómo quiero que sea de pequeña la salida. Luego podemos hablar sobre este tema, ¿vale? Le das instrucciones de cómo quieres que sea la Sí, salida. en formato y en tamaño. O sea, tienes un fichero Sí, que le da instrucciones que lee cada vez que interactúa contigo. exactamente. Eso es a lo que iba. Como ese fichero lo tiene que leer siempre, cada vez que yo le doy al enter en el chat, ese fichero se envía. Entonces, ese contexto lo consumes. ¿Vale? Luego hablamos de contexto. Entonces, ya hay tokens que por defecto voy a usar en cada uno de los mensajes que yo envío al modelo. Pues lo que tengo que hacer es comprimirlo. ¿Cómo lo comprimo? Yo diseño mi prompt personal, se lo paso al modelo una vez y le digo, haz esto más pequeñito, comprímelo. Entonces, todo ese bla, bla, bla y ese discurso humano, muchas veces arbitrario, muchas veces ambiguo, queda comprimido. Igual pasas a un 25% del tamaño original. Y entonces ya no tienes que volver a repetir esto. Pero automáticamente ya ocupa una parte de ese contexto que lee el modelo cuando trabajas con él. Claro, pero tú luego, vale, tienes tu prompt personal que será sobre ti, pero luego te estás trabajando en una cuenta, en un cliente, analizando datos, sigues teniendo que interactuar Esto. con más información. Pues lo mismo, cuanto más comprimida esté la información, cuanto más pequeño sea y más conciso, mucho mejor. ¿Qué implica esto? Que cuando estás preparando, por ejemplo, el informe de un cliente, ¿vale? Quieres preparar el informe de un cliente y quieres encontrar oportunidades en un volcado de datos. Claro, si tú solo vas a trabajar con datos de 2025 y 26, ¿por qué tienes 2023, 24 sí, 2023 y 24? No tiene sentido. ¿Vale? Eso es contexto que estás aprovechando. Estás enviando información de más. Entonces, el primer tip es envía solo el que vas a utilizar. Pero tú, ¿cómo sabes lo que estás enviando? Yo tengo ahí metidos los datos de Google Ads y no sé lo que le estoy mandando. Y lo que no, yo le digo, revisa los datos, no lo sé. Claro, ahí Le depende del pregunto origen. antes de ponerme. Depende del origen. Si tú quieres que el informe solo tenga en cuenta los 2 últimos años, o le subes el archivo con los 2 últimos años, o cuando pidas la información a BigQuery o a la API de Google Ads, ya la especificas, solo quiero 2024 y 2025. Reduces el tamaño. Vale. ¿Vale? Ahora hay una cosa importante, que conforme vas construyendo esa información que le pasas al modelo, ocupas lo que se llama la ventana de contexto. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la ventana de contexto es toda la información que le puedes pasar de golpe al modelo.
de una sola tacana. Estamos hablando de lo que es el chat propiamente dicho. Exactamente, sí. O sea, no todos los archivos que tienes por ahí guardados No. en el proyecto o en Efectivamente, lo que sea. Tú ahí puedes tener teras y teras de información. ¿Sí? Lo importante es lo que le pasas chat al modelo en su específico. momento, sí. Vale. ¿Qué sucede? Que cuando usas sistemas como Cloud Code o como Cursor, son herramientas que están pensadas originalmente para programar. Y normalmente tienes que lidiar con toneladas de código. Y muchas veces ese código, un archivo y otro, no tienen nada que ver y sirven para cosas distintas. Lo que hacen estas herramientas es reducir el contexto que envían al modelo, centrándose, ¿vale? O sea, hacen como un esfuerzo, seleccionan solo la información que van a utilizar de esos archivos y eso es lo que envían. Entonces, cuando tú utilizas este tipo de herramientas para un informe, estas herramientas hacen el mismo proceso. Solo seleccionan esos archivos que realmente interesan para esa operación que quieres Los hacer. archivos que tienes, lo que decíamos, en la estructura Exactamente, general. sí. Entonces, ¿a qué lleva esto? Que cuanto más pequeñitos sean los archivos y más concisos, mucho mejor. Vale. Un ejemplo rápido, y te dejo. Imagínate que quieres preparar ese informe 2025-26, ¿vale? Y solamente quieres la información de esos 2 años. Si tú tienes un archivo con todo el historial del cliente de todos los años, no puedes hacerlo. Porque tienes que enviar todo el historial, todo el archivo, todo el contexto. Lo ideal es tener un archivo para cada mes, por ejemplo, y el modelo solo recibirá los meses que a ti te interesan. Yo no tengo ni idea de cómo guarda nuestra IA los archivos. Bueno, nuestra IA sí que lo divide, no te preocupes. Pero porque se lo has dicho tú. Claro. Pues yo no tengo ni idea de cómo. Vale, una persona que está trabajando con Cursor o Sí. con Claude, ¿cómo sabe cómo se hace esto? Yo, si me pusiese a trabajar, Normalmente la IA lo hace por detrás, pero... ¿y qué decide? ¿Le tienes que preguntar? ¿Le dices, oye, o le tienes que dar tú la instrucción? Sí, conviene que le des la instrucción. O sea, tú tienes que saber cómo debería estar procesando la IA la información para darle instrucciones. A ver, sí y no. No deberías de tener que saberlo, pero conviene saberlo. ¿Por qué? Porque cuando el modelo decide por ti, sin que lo sepas y sin haber dividido los archivos, entonces pasa por el proceso de compresión que decíamos antes. Y cuando comprimes la información, se pierde significado. Y cuando trabajas con datos numéricos, se pierde mucho significado. Porque muchas veces el contenido numérico posiblemente se modifique y se resuma. Los modelos cada vez son mejores en esto, ¿vale? O sea, esto no pasa tanto ahora. Y así es como después hablamos de alucinaciones muchas veces en los datos. Hay alucinaciones que no tienen que ver con este caso en concreto. Pero tú cuando comprimes, Bueno, pero tienes información. nuestra IA con los datos no alucina nunca. Porque está dividido en trocitos. Vale. Entonces, tú le has dado unas instrucciones que le dicen que divida la información en meses, Sí. o en trocitos, o en ¿cómo se le da esta instrucción? Depende del tipo de Y información. dices, hola, por favor, divídame usted la información en meses. Pues sí, efectivamente. De hecho, es lo que le tienes que pedir. Yo normalmente lo que hago es dialogo con la IA, literalmente me siento y le cuento mi vida. Hola IA, voy a contarte mis problemas. ¿Vale? Eso Y uno de también, mis problemas... pero en otro chat. ¿Cómo? Eso también, pero en otro chat. Efectivamente, sí. Pero para esto en concreto, yo le cuento el problema. Oye, Momo, que es como llamamos a nuestra IA cariñosamente, hay una parte de nuestro trabajo que es guardar el historial de todos nuestros clientes. ¿No? ¿Qué estamos haciendo con ellos? Cuáles son las principales ideas que tenemos, cuáles son los objetivos, etcétera. Pero quiero que esta información la pueda utilizar para interactuar contigo, con el Claro, modelo que pero sea. esto no me lo he planteado nunca, Mo. Esto lo has hecho Pues tú porque lo deberías. sabes. Pues deberías. Ya, planteártelo. pero yo llevo un año usando esta herramienta. Sí. Hablo de la persona media de nuestro sector que se pone a utilizar una Es lo IA. que quería llegar. Esto hay que contárselo así. Es a lo que iba. Tú le cuentas esto. Y después le dices, necesito que cuando me comunique contigo seas capaz de coger solo la información que necesitas. Exclusivamente la información que necesitas. ¿Cuál es la solución? Y te lo va a resolver. Te va a aportar esa solución. Y una vez tengas la solución, ahí sí que entramos en guárdalo como un skill. Un skill pues es un prompt personal que se queda guardado dentro de del... Más adelante. Vale, ok. Pero digamos que este sería el proceso, ¿vale? Yo le cuento mi vida y luego le pido que encuentre la solución y esa solución le digo que lo memorice. Ese es el resumen. Vale, pero yo cómo sé qué es lo que le tengo que contar, porque yo hago mi trabajo. Yo no estoy pensando en cómo divide la información, en cómo la guarda y cómo la consulta. O sea, ¿hay algún checklist? ¿Hay alguna manera de pensar sobre esto? ¿Hay alguna manera de decirle, mira, este es mi trabajo habitual, ¿dónde crees tú que hay puntos flacos? ¿En qué deberíamos trabajar? ¿Cómo pensamos en esto? Habría que pensarlo. Habría que crear un checklist, un framework que pudiéramos transmitir aquí Mira, pues directamente. tienes deberes para el Tengo deberes, próximo sí, vídeo. tengo deberes. Pero creo que la regla general es pensar lo que decíamos antes. Minificar la entrada, minificar la salida. Y cuando pienses en lo que necesitas, transmitirle a la IA que tiene que minificar entrada y salida. Ahora os doy un tip con la salida muy bueno para esto. Tened en cuenta lo que se repite y lo que no. Eso también es importante. Y
preguntad en la propia IA cómo hacerlo. Esto sí que yo creo que son los consejos generales. De hecho, yo las cosas que sé las he aprendido preguntando a la IA directamente, interactuando. Oye, he visto que este informe, este dato no está bien. ¿Por qué no está bien? No le digo que lo arregle, le pregunto por qué está mal. Y es lo que más me ayuda. Porque cuando empiezas a leer o a escuchar o lo que sea la explicación de qué es lo que ha fallado, ayuda muchísimo. Vale. Y eso resuelve la mayor parte de los problemas que tengo, los he resuelto a base de esto. Pelotear con la IA y preguntarle por qué está mal. Y muchas veces descubres que está mal porque ha aplicado compresión y ha perdido datos. Es así. O, muy importante, porque le envías, esto es un error muy común también, le envías todos los datos directamente de un informe, ¿vale? Usando el ejemplo del informe. Le envías todos los datos a la IA y le pides que componga el informe en base a esos datos. Datos que no están preprocesados. El modelo tiene que sumar, restar, multiplicar, dividir, cruzar esta tabla con la otra, no sé qué. Esos los modelos actuales lo hacen un poco mejor, pero si quieres utilizar modelos baratos, que consuman pocos tokens, ¿vale? O que los tokens sean baratos, no lo hacen bien. Y ahí es donde tienes muchas posibilidades de que esté mal hecho. Comas mal puestas, cálculos erróneos, etcétera. Problemático. Vamos a hablar de los modelos y luego hablamos si eso de los cálculos, ya veremos. O no. ¿O no? Claro, dices, modelos baratos. Sí. Dentro de las herramientas existen los selectores de modelos, ¿no? Sí. En plan, además te lo pone mini, alto, chachihuay, Sí. ¿no? Esfuerzo alto, esfuerzo bajo, sí. Ok. Ujú. ¿Tendremos que tener en cuenta los modelos? ¿Realmente hay que saber la diferencia entre ellos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo nos enfrentamos a esto? Porque yo veo esta lista y lo único que puedo pensar es que pereza. A ver, cuando trabajas con gente, con personas, tú sabes que hay personas que les dan mejor unas cosas que otras, ¿no? Tú no- Si los conoces, sí, si no, no. Bueno, ya, pero aquí vamos a dar por hecho que los conoces Sí, y son te das bien amiguis. con ellos, ¿vale? Y te has tomado cañas con ellos y sabes cuáles son sus ventajas y desventajas y fortalezas y debilidades de cada uno. Entonces, si una persona es muy buena con los números y otra persona es muy buena narrando historias con los números, ¿por qué vas a pedirle al narrador que haga operaciones numéricas? No tendría sentido, ¿no? Entonces, aquí lo ideal es que pienses qué es lo que se le da mejor a un modelo o a otro. Normalmente hay modelos más sencillos y otros más complejos, sí, Vale. sí, O sea, ¿me estás diciendo que yo tengo que estudiarme los modelos para trabajar? mínimamente. O sea, aparte de mi trabajo, tengo que saber cómo mandarle la información, cómo divide los archivos, cómo los guarda y qué es lo que hace cada Vamos a modelo. ver, te pasas el día hablando con estos modelos. Lo mínimo que puedes hacer es hacerte amigo de ellos. Hazte amiga de ellos. Pagarles unas cañas. Claro, háblales, pregúntales. De hecho, les puedes preguntar qué es lo que se te da mejor. ¿Qué te diferencia a ti Sonnet de Opus, por ejemplo? O sea, preguntas. Hay formas más sencillas de saberlo, pero me parecía gracioso explicarlo así. Vale, Sí. diferentes modelos, ¿para qué Vale, sirven? diferentes modelos. Normalmente lo recomendable es que dependiendo del entorno que uses, lo pongas en automático. Por una razón, porque por lo general vas a gastar menos tokens, por lo general. O salen más baratos. Yo iba a decir, yo tengo el automático puesto casi todo el rato, el 95% del tiempo, y sigo pagando 20 euros al mes. A ver, aquí hay que tener mucho en cuenta los incentivos de la empresa. O sea, si por ejemplo tú utilizas o Claude o Cursor, nosotros que usamos Cursor, por ejemplo, no significa que Cursor sea mejor que Claude, simplemente soluciona mejor nuestro problema. Aquí de nuevo, igual que los modelos, eliges lo que soluciona mejor tu problema. Estas herramientas, su incentivo es que tú gastes tokens para que pagues más. Pero a la vez, ellos, cuando tú lo pones en modo automático, como ellos tienen que pagar a los proveedores o a sí mismos el consumo de servidores, su incentivo es que vayas al que les salga más barato también. Entonces hay un incentivo compartido, que es tú gastar menos tokens y ellos gastar menos energía, menos dinero, etc. Entonces, dicho esto, en modo automático la mayor parte de veces es suficiente, pero cuando quieres hacer determinadas cosas, hay modelos que son mejores que otros para ciertas cosas. De hecho, esta lógica de el nuevo modelo de Anthropic es el mejor hasta ahora y hace que el resto se vayan a fríos espárragos. No, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Por ejemplo, ya que uso los de Claude, Anthropic. Sonnet, que si usas el selector ves ahí Sonnet, tanto en Claude Code como en Claude Desktop o Cursor, Sonnet es muy bueno planificando. Muy bueno planificando, tomando decisiones técnicas para programar es una pasada. Hay mejores modelos para programar, pero Sonnet lo hace bien. Yo lo uso sobre todo para planificación, tanto mía como de la ejecución de algo. Opus es muy creativo al escribir, pero no tan bueno en planificar. Hecho, Sonnet escribe bastante bien, pero no llega al nivel de Opus. Entonces ya ahí tienes una diferencia buena. Planificar Sonnet, escribir Opus. Fable, que es el nuevo que sacó hace poco Anthropic, es una burrada porque hace bien las dos cosas, bastante bien, pero súper Pero caro. gasta tokens a cascoporro. Sí, o sea, yo Para personalmente no educación creo que merezca la nosotros, pena. No, no compensa pagar los tokens. no. ¿Qué cuesta? A ver, cuando estaba de oferta, cuando estaba de oferta, cuando salió, tanto en Claude como en Cursor, estaba de oferta y era baratito y entonces molaba. Pero ahora no, yo con Sonnet y Opus me apaño y con el modo automático de Cursor, en este caso que usa otro tipo de modelo que se llama Composer, que es propio de Cursor,
y lo hace todo bastante bien. Para cosas así de andar por casa, de sobra. Entonces, tú tienes un framework a la hora de empezar a... Hablo de tareas un poquito complejas, que requieren diferentes pasos. ¿Tú las divides en pasos? ¿Tienes diferentes momentos en los que utilizas cada modelo? O sea, ¿divides y asignas secciones a cada modelo? Depende de lo que esté haciendo. Yo, por ejemplo, tiendo a hacer cosas muy rutinarias todos los días, que se repiten, diarias y semanas. Entonces, eso sí que me permite tener gran parte de mi trabajo automatizado a través de skills. Lo tengo descrito el trabajo y le puedo decir al modelo, ejecuta esto, ¿vale? Que sé que no iba por ahí la pregunta, pero por resumir. Y luego hay tareas puntuales que hago que son muy complejas, como por ejemplo crear sistemas de trabajo o crear sistemas para automatizar con estos skills. ¿Cómo hago ese paso? Uso el modo plan, que lo hay tanto en Claude como en Cursor. Siempre pongo el ejemplo de estos dos porque son los que más uso. Sé que ChatGPT también tiene un modo. Yo Bueno, lo creo he dicho que así muy rápido, ¿no? Supongo que lo tendrán Gemini todos tiene, ya, o sí. sea, yo creo que todos lo Sí. tienen, sí. Gemini tiene una interfaz. Creo que sí. Me lo estoy No lo inventando. sé, no me acuerdo. No sé. ¿Qué es eso de Gemini? Yo lo uso. No, no, es broma. Yo Yo también. uso Gemini. Yo uso El Gemini Deep para Research generar imágenes y. y El Deep Research imágenes y está el Deep bien. Research de Gemini yo lo uso un montón. Funciona muy bien. Sí, sí, nada, bueno, era para hacer el chiste. Pero bueno, en cualquier caso, el ejemplo de Claude y Cursor, porque son los que usamos así más continuamente, el modo plan ahí me ayuda mucho. ¿Por qué? Porque esto que comentaba antes, de contarle mi problema, yo lo que hago es pongo el dictado por voz, me pongo a rajar en el chat y le cuento mi vida durante 2 minutos y le pido que trace un plan para resolverlo. Y ese plan normalmente te crea un fichero Markdown, un fichero de texto, que aparece una lista de pasos y una explicación del problema que lo ha postprocesado, lo ha comprimido, que de nuevo ha quitado toda esa basurilla del lenguaje humano, lo ha hecho pequeñito y la lista de pasos es lo más importante, porque esa lista de pasos, cuando tú le dices que ejecute el plan, lo va a hacer en orden. Y aquí tiene un truquillo, y es que dependiendo del sistema que uses, con Claude no lo he probado, supongo que también lo hará, no lo sé, pero en Cursor, tú le puedes decir que ejecute el plan en modo subagente. ¿Qué significa eso? Que crea un agente diferente para cada uno de los pasos del plan. Esto se lo dices tal cual. Sí, sí, lo Le dice dices, así. modo subagente. Modo subagente y se activa. Yo porque ¿Vale? esto no lo sabía. Pues no lo sé. No Esto lo no, escuchas. esto no me lo habías Porque contado. esto estoy hablando y cuando empiezo a contarte eso, oyes así, blu, 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 blu. Modo Pues subagente. el modo blu, blu, blu es ese, ¿vale? Ok. Entonces, cuando activas el modo subagente, permites que Cursor pueda modificar el modelo que está usando para cada paso. Entonces, eso mola mucho. Porque, como he dicho antes, Sonnet planifica bien, Opus narra bien, Composer programa bien. Y en orden de barato es Composer es muy barato, Sonnet es carillo y Opus es mucho más caro que Sonnet. ¿Pero esto quién lo decide? ¿El qué? ¿El, ¿Qué- el cuál usa? Sí. Eso digo yo, en el plan. Una vez que ya he diseñado el plan, yo leo los pasos y le Se digo, lo dices tú. sí, yo le digo de voz. Tú realmente tienes que saber para qué sirve cada modelo. Es que vuelvo a lo de antes. Claro, Es claro, que que yo tienes que saberlo. esto no A lo ver, le sé. puedes preguntar y te lo va a decir, ¿eh? De hecho, tú le podrías decir, si no queréis pensar en ello y saberoslo, porque también os digo que son 3 modelos, ¿eh? Se pueden memorizar. Composer, Sonnet, Opus. Yo tengo un POSIT puesto en el ordenador, la verdad. Lo reconozco. Bueno, pues me parece muy bien que lo tengas. Algo me has escuchado. Entonces, se lo podéis decir si no queréis memorizarlo. Oye, a cada uno de estos pasos, a los que sean de programar usa Composer, a los que sean de razonar y planificar usa Sonnet, y para los de narrar usa Opus. Ya está. Pero esto lo podrías dejar en el contexto personal. O en el Sí, contexto, o sea, cada vez que... lo podrías hacer. Yo no lo hago, porque me preocupa que, o sea, porque quiero el control sobre ello. Pero lo podrías hacer. Vale. Lo podrías hacer, ¿eh? O sea, tú lo haces cada vez que te pones con una tarea grande. Sí, le digo para qué quiere Vale. cada cosa. De hecho, yo le digo para este paso usa este, para este paso usa otro. Muchas veces le digo, incluso si veo que me ha puesto muy pocos pasos, porque a veces tienes un plan que a ti te parece dificilísimo, pero la IA dice, "Bah, esto me lo ventilo en 3 patadas". No, no. Dices, oye, divide cada uno de esos pasos, analízalos, se lo dices también, divídelos en paso análisis planificación, paso narrativo, en el caso que hay que crear contenido, y paso operativo, que sería programar, hacer un commit al repositorio donde lo guardas, enviarlo a BigQuery, por ejemplo, o generar un PDF. Claro, generar un PDF usando Opus, ostras, es que es como, no sé, si quieres poner un clavo y usas, no sé, un bazooka. Sería absurdo, ¿vale? Y gastarías mucho dinero, pues usas Composer, ¿vale? Entonces es muy importante seguir esa lógica cuando generas ese plan de trabajo. Vale. Quería retomar el tema de la ventana de contexto, que hemos empezado a hablar de ello antes, pero nos hemos ido por otro tema. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta del propio chat? Una vez que estamos hablando con un chat y vemos que se va llenando la conversación, en curso tenemos una ruedita Sí, que se va llenando, esto lo tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo vale. trabajamos con esto? Esto, de nuevo, hago un mini rollback, un mini retroceso a lo del modelo que estaba mencionando, ¿vale? Mm. Porque cada modelo tiene una ventana de contexto diferente, un tamaño distinto. ¿Qué es la ventana de contexto? Es lo que decía al principio, toda la información que puedes meter de golpe en el modelo, ¿de acuerdo?
¿Qué pasa? Que normalmente los sistemas con los que interactuamos, como un chat, que esto normalmente se le llama arnés, que ahora se ha puesto muy de moda, pero es un concepto que ya existe desde que existen los chats para IA. Y el arnés lo que hace es controlar cuánto contexto tienes ocupado y más o menos va estimando cuándo te vas a quedar sin él. Cuando ve que te vas a quedar sin él, ¿Cuánto contexto tienes disponible? Depende del modelo, depende depende de del los modelo. tokens, depende del Depende del dinero. modelo. Depende del modelo. Del tamaño que tiene. Vale. ¿Qué pasa? Que sí que es cierto que a veces el cursor te puede decir que tienes casi ocupado todo el contexto, pero según funciona cursor, el propio arnés, lo reduce bastante. No envía todo eso al modelo, ¿vale? Pero por regla general tienes que hacer caso a la ruedita, que decías tú, que aparece abajo una grafiquita que Siempre se va llenando. Sí, no me sale el nombre de las rueditas estas, Bueno, pero bueno, da sí. igual. Entonces, cuando te vas acercando, el sistema lo que hace el arnés es comprimirlo, lo que decimos, nos va reduciendo el tamaño. De hecho, ves que la ruedita se va llenando y de repente hace ¡pup! Y se Sí. medio vacía. ¿Qué pasa? Que cuando sucede esto, comprime y eso hace que se vayan perdiendo detalles por el camino, se pierde información. Cada vez que comprime, algo pierde. No es que se olvide de ello, es que como resume, al final tu resumen del resumen del resumen, te quedas con las generalidades y no con los detalles. Entonces, eso es problemático. Por lo tanto, como corres el riesgo de perder los detalles y quedarte con las generalidades, suele ser conveniente que uses un chat para cada tarea. Y que el contenido base que tú utilizas para trabajar, tu prompt personal, por ejemplo, o los skills que vas a utilizar, o las reglas internas de cursor, cuanto más pequeñas sean por defecto, mejor. Pero Los el ocupes. contexto general con el que tú trabajas habitualmente está como en archivos. Están archivos. Este no, tú no lo pones cada vez. Exactamente, Ya exactamente. tienes Sí. unos archivos que tienen tu contexto personal, el del cliente, el de Big Momo, el de lo Eso que es, sea, eso es. y luego tú abres un chat y le dices, vamos a trabajar en el cliente A, Claro, Pero lo que el hace es contexto cargar los tiene datos en la. Sí. en el archivo. Exacto. Y este archivo ocupa sitio. Ocupa sitio el trocito que lee de ese archivo. Porque tú le has preguntado algo en concreto de ese Vale. cliente. Entonces, normalmente lo que hace la IA es leer todo el archivo completo, coge la información que le interesa, se queda con eso y es lo Y que esto lo ocupa hace la IA contexto. sola. Sí, pero no todas las plataformas lo hacen. Vale. No todos los arneses. De hecho, por eso es muy interesante y cada vez está más de moda utilizar cosas como Cloud Code o Cursor para cosas que no son para programar, porque precisamente los entornos de programación están acostumbrados a resolver este problema. Vale. Y lo hacen muy bien. Vale. ¿Vale? Por eso funciona bien para todo este. Entonces tenemos nuestro cachito de contexto. Sí, Y ahora hablamos en el chat. sí, Y hacemos una cosa. sí. Entonces, cada vez que tú vas enviando mensajes, eso se va añadiendo a la historia de la conversación. Y esa historia de conversación se envía vas dentro de tu Mandando contexto. mensajes tú y que la IA te conteste. Sí, Porque pero- cuando tiene que hacer cosas, esto también ocupa contexto. sí, pero la IA no tiene memoria propia. Vale. Entonces, cada vez que le envías un mensaje, ese mensaje que tú le has escrito, de no me lo hagas así, házmelo así, se envía al modelo junto con todo el resto del contexto. Con toda la información que ya estaba, o sea, toda la historia de la conversación, Cada todo el vez. contexto comprimido, sí, Oh, joder. claro. Entonces se va acumulando, por eso vas llenando toda la ventana de contexto. O sea, estás repitiendo información todo el rato. Exactamente. Pero porque el modelo realmente es una caja que tiene una entrada y una salida. Es un truco mágico. Sí, que matemático, procesa esa sí. información. Pues Entonces, procesa esa información en un bloque. ¿cómo hacemos, cómo no nos repetimos todo el rato? ¿Hasta qué punto nos repetimos y hasta qué punto no? Ahí ya depende un poco del criterio de cada uno según la tarea que estés haciendo. ¿Vale? Entonces, si vas a cambiar mucho el objetivo de la tarea, conviene irte a otro chat. Y ahí es donde viene el valor de, pero un prompt personal, unos skills propios, unos archivos de cliente lo más pequeñitos posibles, etc. ¿Vale? Sería ahí ese Vale. punto. No hay una regla general porque depende mucho de la información que estés usando. Vale, entonces sería una tarea. O sea, Sí. Tú abres el chat, empiezas Una con, tarea. yo qué sé, el informe mensual. Sí. O pensar en algo y razonar para crear un archivo que luego vas a usar Sí. como prompt. Crear un script nuevo en Google Ads. Hablo de Google Ads porque es lo mío. Sí. Yo quiero crear un script para que me solucione un problema. Sí. Yo Pues le, chaval, para eso. le cuento el problema, le digo qué es lo que quiero hacer. Él ya tiene el contexto de scripts, de documentación, de cómo crear un Exactamente. script. Si no, la Esto- buscará. No, ya la tiene, ya la tiene. Ya la tiene, ya la La tiene, porque me has tomado. Ya. Perdón. Disculpe su señoría. Tiene la información. Yo le digo qué es lo que quiero que resuelva, lo pondría en modo planificación, Sí. él me daría todo el planning, yo Sí. revisaría que las tareas me cuadran Ujú, y le diría, vale, ahora ejecuta Sí. con otro modelo diferente, ujú, me lo programaría, Sí. yo lo probaría. Programaría o crearía el skill o las dos cosas a la vez. Bueno, en este caso Sí. está haciendo un script de Google. Ah, bueno, sí, perdón, el skip, sí. Me lo programaría, yo lo testearía, Ujú, falla, porque falla, tendría que volver y decirle, no, mira, arréglame a la cuarta, quinta que le pido que me la arregle. Esto me funciona y cierro aquí la tarea y me pongo con otra cosa, o tendría que haber cerrado antes, o si se me alarga mucho. No, yo lo haría todo en el mismo chat, yo creo que no es problema. Pensemos que realmente hacer un script parece una cosa muy gorda porque es complejo, pero normalmente es poca información. Es poca información porque, insisto, las tareas de programación, el código no es ambiguo. No necesita tanta información, tantas unidades de información para poder hacerlo. Es lo bueno de programar con IA. Vale. Sí que voy a añadir una cosa que lo hablaremos otro día,
que es que todo ese testing que has dicho tú de lo pruebo, veo si funciona, ajusto, no sé qué, no sé cuánto, esto la IA lo hace súper bien por su cuenta. Que testee por su Súper bien, cuenta. sí. Esto lo hablamos otro día. Esto vamos a hablar otro día. Porque esto, las Tenemos que herramientas de plegar. programación, sí, ya está, ya Tenemos que suficiente. plegar. Vale. O sea, pero lo recordamos, esto es importante. Sí. ¿Qué errores comunes que no hayamos tratado ves a la hora de consumir muchos tokens? Antes he mencionado juntar información en exceso, por ejemplo, con PDFs. Porque he mencionado, no he dicho qué formato, pero los PDFs en concreto tienen mucha información relativa a formatos, a páginas, imágenes, etcétera, ocupan mucho, no te hacen falta. ¿Vale? Vale. Entonces, los PDFs normalmente sí que he visto mucha gente que lo que hace es juntar informes pasados en PDF para usarlos como referencia para el nuevo, y eso es problemático, ocupan mucho. Pero si lo único que tienes es un PDF, le puedes decir que lo pase a Markdown Sí, y que lo guarde en Markdown. guardas el Markdown y a partir de El ahora PDF usas ya el no. Markdown. Sí. Vale. Aunque normalmente funciona mucho mejor que vaya a BigQuery o a la API de Ya, Google pero Ads si o de tienes un informe Analytics. en PDF Sí. redactado en PDF. Sí, claro, eso sí, eso no puedes hacer más. De Vale. hecho, nos sabemos un par de ejemplos con esto. Sí. Sí. Luego también está muy de moda, desde hace tiempo, usar MCPs. Perdón. Entonces, los MCPs funcionan muy bien cuando no quieres programar. ¿Por qué? Bueno, resumen rápido. Los MCPs es un sistema que puedes usar para conectar ese modelo con una fuente externa. Por ejemplo, Analytics 4, Google Ads, Meta Ads, etc. Y ese MCP le explica al modelo cómo interactuar con él. ¿Vale? Es como autoexplicativo. Funciona y explica cómo funciona y cómo interactuar. ¿Qué pasa? Que toda esa información de cómo funciona y cómo interactuar se añade a la ventana de contexto. Entonces, cada vez que tú le envías información al modelo, le estás chutando toda la documentación de ese MCP que tiene que usar, además de tu petición. No es muy óptimo, ¿vale? Si no te queda otra, o sea, no estoy diciendo que no se use MCP. El MCP para esto están muy bien porque ahorran mucho tiempo. Pero hay soluciones un poquito más óptimas que, bueno, otro día podemos hablar. Lo hablamos otro día. Sí. ¿Algo más? No, yo creo que estos son las más así Vale. críticos. Bueno, sí, se me olvidaba uno. Antes hemos hablado de los prompts magníficos que estuvieron tan de moda y que hacías copiar, pegar, etcétera, de chorrazos. Pues de nuevo, si no hay una compresión de por medio, y no has reducido su tamaño y le has quitado toda la basurilla y las ambigüedades, es enorme, pues lo ideal es que primero lo pases lo comprimas y así después, según vas interactuando con el mismo prompt, ya no se envía dentro de la ventana de contexto constantemente el megaprompt, sino lo comprimimos. Si es un prompt grande que vamos a utilizar de manera recurrente, lo suyo sería tener un skill. Sí. Hablamos otro Skill día o de un skill. fichero externo. Sí, Vale. correcto. Ok. Vale. Vale, pues resumiendo, para gastar menos tokens, ¿qué hacemos? Pensar en minificar la entrada y la salida. Ese es el resumen principal. No adjuntar cosas que no sean necesarias, comprimir al máximo, eliminar todas las ambigüedades que podamos e ir creando nuestro propio repositorio, directorio, llamémoslo como queramos, de archivos que tienen la información ya preparada. Y añado un truco final. Aparte de decirle a la IA que te parta los datos en trocitos. Ya que has llegado hasta aquí, me imagino que te ha parecido medianamente interesante. Así que le puedes dar al botón de suscribir o puedes ir a las notas e ir a mi newsletter, donde también puedes recibir ideas como esta. Y si no, pues dentro de un par de semanas tendrás otro vídeo.